mentes queridas y sospechosas que nos siguen y sospechan con nosotros, después de una involuntaria y prolongada pausa por motivos ajenos a nuestras voluntades, estamos nuevamente con ustedes. En una remota y sospechosa entrega habíamos hablado de un filósofo surcoreano llamado Byung-Chul Han y su propuesta, en ese entonces, la sociedad del cansancio. Retomamos hoy a Byung-Chul Han y una serie de artículos y comentarios que él llamó Capitalismo y Pulsión de Muerte. Entonces, sean bienvenidos. Recuerden siempre dar pulgar arriba, quédense hasta el final del video, compártanlo para que llegue a más personas, déjenos sus comentarios, los leeremos y pues en la medida de nuestras posibilidades que podamos responderles, pues lo haremos. No olviden que somos Sospechosamente, una apuesta por el pensamiento crítico. Capitalismo y pulsión de muerte. Pulsión, impulso o tendencia instintivos. Lo que hoy llamamos crecimiento es en realidad la consecuencia de un aumento excesivo de carcinomas que destruyen el organismo social. Estos tumores metastatizan sin cesar y se multiplican con una vitalidad inexplicable y mortal. En cierto momento ya no es productivo sino destructivo. El capitalismo ha sobrepasado hace mucho tiempo este punto crítico. Sus poderes destructivos producen catástrofes, no solo ecológicas o sociales, sino también mentales. Los efectos devastadores del capitalismo sugieren la existencia de un instinto de muerte. Freud inicialmente introdujo la noción de pulsión de muerte con vacilación, pero luego admitió que no podía pensar más allá a medida que la idea se volvía cada vez más central en su pensamiento. Hoy es imposible reflexionar sobre el capitalismo sin considerar la pulsión de muerte. Artículos y conversaciones con Byung-Chul Han acerca de la expansión del capitalismo y sus consecuencias. En este trabajo, en el que el autor recopila 14 artículos, plantea una relación existente entre el capitalismo, la vida y la muerte. Crecimiento se le llama hoy a lo que más bien resulta ser una proliferación carcinomatosa, sin objetivo ni propósito diferente al de acumular. Un crecimiento desbordado que busca producir y producir hasta alcanzar un clímax que pretende ocultar la inevitable y mortal catástrofe que ya está llamando a la puerta. Esa producción desbordada recuerda la analogía planteada por el escritor austriaco Arthur Schnitzler, en la que compara al ser humano con los bacilos que lo infectan, para destruirlo, destruyéndose a su vez ellos mismos. El ser humano, al igual que los bacilos que lo invaden, ha invadido e infectado el planeta, destruyéndolo con su desarrollo y crecimiento. Este pensamiento es compartido por Sigmund Freud, para quien el ser humano es una bestia salvaje que no respeta ni su propia especie, destruyéndose a sí mismo. Aunque, como lo afirma Freud, a veces sea consciente de ello, sus instintos lo someten en lo que él llama pulsión de muerte. El capitalismo en su agresividad ha ido destruyéndolo todo, por lo que no resulta irracional asociarlo con ella. Bernard Marie, economista francés, junto con su colega canadiense Gilles Dostal, realizaron en el 2009 un estudio al que precisamente llamaron Capitalismo y Pulsión de Muerte. Según ellos, el capitalismo disfraza su esencia destructiva mostrándola como crecimiento, al mismo tiempo que muestra la violencia como búsqueda de beneficio. Y la agresividad mencionada por Freud solo busca el desarrollo a través de un continuo crecimiento, desviando la violencia, pero
ocultando la pulsión de muerte que permanece agazapada. Entonces, la obscena y descomunal riqueza y la enorme pobreza generada no son causadas por el perverso sistema, sino testigos de la intensa lucha surgida al interior del mismo. Según Bernard Marie, encauzar la agresividad hacia la producción pone en riesgo la existencia misma del ser humano, que podría desaparecer primero que el perverso sistema. Entonces se pregunta Byung-Chul Han si la pulsión de muerte planteada por Freud es la correcta para explicar el proceso destructivo del capitalismo o para demostrar su impulso de muerte, o si la naturaleza del mismo es distinta. El análisis freudiano se basa en un fundamento biológico. Para justificarlo afirma que en la naturaleza, en algún momento de su historia, la aplicación de una enorme fuerza creó a partir de la materia inerte condiciones para la vida. Así que ésta surge de lo inerte, generando una tensión de la que brota la pulsión de muerte. Afirma también que la pulsión de muerte es la primera forma en que éste se manifiesta más hacia uno mismo, y esa agresión se exterioriza volcándose sobre el mundo, pues la agresividad es algo inherente al ser humano, lo mismo que la crueldad y la violencia. Por eso, cuanto más se ejerzan, más poderoso se siente este, y esa acumulación de poder lo lleva a decidir sobre las vidas de los demás, haciéndolo sentir invulnerable y, por tanto, sintiendo la muerte como algo lejano. Esta forma de economía capitalista violenta ha conducido al desarrollo de la carrera armamentista nuclear. La capacidad de matar acumulada se convierte también en capacidad de sobrevivir. Aunque Bernard Marie afirma que la fuerza motora del capitalismo es la pulsión de muerte puesta al servicio del crecimiento, no ofrece una respuesta a qué es lo que engendra ese irracional imperativo de crecimiento que convierte al capitalismo en algo tan destructivo. ¿Qué lo obliga a esa compulsiva acumulación? Para Byung-Chul Han, la razón está basada en que el capitalismo a su vez se basa en la negación de la muerte. Es por ello que la acumulación de capital busca enfrentar la muerte como pérdida absoluta, resultando ser ella la que origina esa presión para producir y hacer crecer esa pulsión de muerte. Entonces, la idea de morir desaparece, junto con la realidad de que todo ser vivo lucha contra la muerte, aunque el único consciente de ella es el ser humano. Por eso su agresividad se relaciona estrechamente con esa certeza. En las sociedades arcaicas, la venganza era algo con lo que se convivía, sumergiéndolas en una permanente espiral de violencia. En las sociedades modernas se dio paso a la idea del castigo como un sustituto de la venganza, frenando así su vertiginoso aumento. El dinero se originó como un medio de intercambio, facilitaba la adquisición de animales para el culto, otorgando a quien lo tenía una especie de poder divino, que incluso le permitía matar, convirtiéndolo en una suerte de depredador, concepto que permanece hasta hoy. Por eso quien lo posee y lo acumula incrementando su riqueza, lo hace creyendo que ésta lo protege de la muerte, pues también le otorga poder y la ilusión de una infinitud en el tiempo. El tiempo es dinero, de ahí la obsesión del capitalismo con la muerte, y es el temor que subyace hacia ella lo que le dicta sus imperativos de acumulación y crecimiento, que han conducido a catástrofes tanto ambientales como mentales, en esa presión que el ser humano se autoimpone de autoexplotarse para rendir y rendir cada vez más, en una permanente competencia que lo convierte en un ser indiferente hacia sus semejantes y hacia sí mismo. En las sociedades capitalistas, la agonía y la muerte se invisibilizan, mas no desaparecen, porque la muerte no se puede hacer desaparecer. Por otra parte, los colapsos mentales han convertido a la locura en algo normal. Aunque las fuentes de trabajo disminuyan,
este sigue presente haciendo que la vida se anquilose, convirtiéndose en supervivencia, que al huirle a la muerte termina conduciéndola hacia ella, generando en el capitalismo esa pulsión de muerte que surge al pretender negarla y que convierte a los seres humanos en zombies del rendimiento, cosificando y mecanizando sus vidas, puesto que ese principio del rendimiento asemeja al hombre con la máquina y la inteligencia artificial, mecanizando y cosificando también el pensamiento. Las memorias digitales han reemplazado los recuerdos más humanos y los servidores que las guardan son cementerios. El capitalismo termina por convertir la vida en algo inerte. Solo cuando se asume la muerte, la vida es realmente vida. El rechazo y la negación de la muerte destruyen el presente vivo. Para Han, toda revolución política está precedida por una revolución de la conciencia, que devuelve la muerte a la vida, otorgándole esa intensidad del derroche, despilfarro y consumo de los que se nutre el capitalismo. Entonces estos, cual una droga, parecieran hacer desaparecer aspectos negativos como el dolor, para dar paso a lo que se muestra como positivo: consumo y producción, consumir y satisfacer necesidades. En tanto la muerte es negación, la búsqueda de positividad se convierte en presión por producir, eliminándola. El capitalismo se basa en la negación de la muerte buscando producción, crecimiento y acumulación. Afirmar la vida es afirmar también la muerte, porque la vida que niega la muerte se niega a sí misma. Nuestra sospechosa posmodernidad y su destructivo pseudocapitalismo. El descontrolado avance del capitalismo en el mundo lo está llevando a su extinción. No es ningún secreto, y pretender negarlo es querer tapar el sol con un dedo. Parece olvidarse que los recursos que este planeta que nos fue prestado para que lo habitemos, lo protejamos y lo cuidemos, y que Él con tanta generosidad nos brinda, son limitados, finitos. En contraste, crudo con las infinitas y desmedidas ambición y codicia que caracterizan a nuestra especie depredadora y voraz por naturaleza. Se abusa del planeta exprimiéndolo sin pausa para satisfacer el ansia desmedida de crecimiento y acumulación, intentando saciar la codicia de unos pocos. ¿Y qué ocurrirá cuando las selvas sean deforestadas, los ríos se sequen, los océanos terminen contaminados y el aire sea irrespirable? ¿Qué harán con su inmensa riqueza quienes la han acumulado aún a expensas de su existencia misma? ¿Para qué les servirá? Es algo en lo que ese desmedido crecimiento impide pensar, porque las enormes riquezas de quienes las poseen les hacen ver la muerte como algo remoto, distante, algo que no es con ellos, y al planeta como un objeto de su propiedad. Piensan que fue hecho a la medida de su ambición y que al igual que ella tampoco se agotará, no morirá. Esto último es cierto, no morirá porque el planeta, una vez haya logrado librarse de una especie tan destructiva y depredadora como el ser humano, se recuperará. La naturaleza siempre busca recuperar lo suyo, tardará, pero se repondrá para albergar una nueva con un grado de conciencia y espiritualidad más evolucionado. Una especie que lo ocupe, lo respete y sea parte integral de él. Conciencia y espiritualidad, que no religiosidad. Hoy tales cosas no existen. El capitalismo con su pulsión de muerte se apoderó del mundo y arrasó con la ética y con cualquier vestigio de ellas. El ansia de dominio, control, riqueza y poder de quienes lo lideran, señores de la guerra, traficantes de armas y de muerte, saqueadores de recursos naturales y riquezas, nos llevarán a la extinción, porque tal vez como especie no merecemos existir. La codicia convirtió a la especie humana en un peligro para ella misma. Hoy se vive bajo la permanente amenaza de una conflagración nuclear que terminaría desapareciéndola por completo. Se habla de los proyectos de los grandes multimillonarios, de colonizar al que llamamos planeta rojo, nuestro vecino,
terraformarlo, haciéndolo apto para que la especie humana pueda vivir en él, cuando la destrucción causada en el que ahora habita se lo haga imposible. Entonces el ciclo se reiniciará y la historia se repetirá, porque la codicia fue trasladada a otro mundo diferente a este. Lo harán habitable para después, satisfaciendo sus insaciables instintos, explotarlo hasta convertirlo en otro árido cadáver flotando en la infinita negrura del espacio, porque esa es la naturaleza de la depredadora y destructora especie que somos. Es el fruto del desbocado afán por producir, crecer y acumular que el capitalismo desenfrenado ha producido. Asistimos ahora deslumbrados y maravillados a la irrupción de una nueva revolución tecnológica llamada inteligencia artificial, IA por sus iniciales, sin todavía ser conscientes de los peligros que ella puede implicar para la especie humana. El ponerla al servicio del crecimiento y la producción de mercancías y productos para el consumo causará que la fuerza de trabajo del ser humano, tanto intelectual como física, sea reemplazada por los cerebros artificiales y las máquinas dirigidas por ellos, ocasionando una crisis sin precedentes en la historia de la humanidad. ¿Quién consumirá lo que éstas produzcan ante la imposibilidad para hacerlo de quienes habrán dejado de recibir ingresos o salarios desplazados por la inteligencia artificial? ¿Qué pasará con ellos? Estaremos condenados a desaparecer como clase y como especie. ¿Qué harán con sus mercancías y productos las grandes élites capitalistas dueñas de todos los medios de producción? Son simplemente inquietudes que una mente que sospecha no puede evitar plantearse. Aterricemos en la singularidad de nuestro pseudocapitalista país. Hay que aclarar que pseudocapitalismo es un sistema económico en el que los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres se empobrecen cada vez más. También se puede hacer referencia a un capitalismo prebendario, es decir, aquel en el que muchos emprendedores buscan el favor del Estado a través de sus corruptos funcionarios, mercados cautivos en lugar de competir. Durante los 200 años que como república independiente llevamos, la tradición ha sido el que nos gobierne una sola clase, una que cree que gobernarnos ha sido y es su derecho, su privilegio, porque lo han heredado y lo traspasan de padres a hijos o a elegidos por ellos en una eterna y perversa sucesión, sin permitir que quien no pertenezca a su clase lo pueda hacer. Se trata de la más rancia ultraderecha y sus partidos asociados ahora con el narcotráfico, que, dueña de medios de producción y comunicación, convirtió al Estado en su bolsa particular, obteniendo de él sus prebendas y saqueándolo y exprimiéndolo por décadas, excluyendo y sumiendo en la pobreza y la miseria a casi la mitad del país. Emprendedores que van a la fija, expertos en contratar con el Estado, han conformado una élite que oculta detrás de sus emprendimientos toda clase de corrupción. Por desgracia somos un país en el que este flagelo se estableció. Es algo estructural, porque son estructuras criminales las que se han creado para ejercerla. Están perfectamente organizadas y blindadas con las leyes puestas a su disposición. Las riquezas que obtienen lavadas del narcotráfico las más de las veces por banqueros cómplices les permiten tener a su servicio a presidentes, congresistas, abogados, fiscales, jueces y magistrados, alcaldes, gobernadores, procuradores, policías y militares y medios de comunicación con sus periodistas encubridores. Todo esto les garantiza total impunidad para seguir robando y desfalcando al Estado y adueñándose de lo que nos corresponde y nos pertenece a todos. A esa élite pueden pertenecer tanto los herederos de los privilegios como los recién enriquecidos, que ahora buscan poder, no importa.
Solo importa que los intereses sean los mismos, seguir enriqueciéndose a costa de lo que sea. Pretender cambiar un statu quo en el que la corrupción está tan enquistada en el ADN de la nación parece algo imposible y utópico, pues quienes la han manejado desde siempre no estarán ni están dispuestos a que algo tan perjudicial para ellos pueda llegar a ocurrir. ¿De qué otra forma se puede explicar lo que ahora sucede? Contra todo pronóstico, logró llegar al gobierno, que no al poder, una visión de país diferente, una que pretende disminuir la vergonzosa condición que nos ubica como uno de los países más desiguales del mundo, una en la que la justicia social sea el común denominador, pues la ausencia de ella ha sido el detonante de todas las violencias que han azotado a nuestro país a lo largo de su ensangrentada historia. Desafortunadamente le ha resultado imposible evitar que haya logrado colarse dentro de él la endémica corrupción de la que hacemos gala. La furibunda y virulenta reacción de esta hasta ahora privilegiada y corrupta clase, desde el mismo momento en que el presidente progresista se posesionó en su cargo, muestra de todo lo que son capaces. Desde la calumnia, el sabotaje, la persecución política, las leguleyadas para conseguir destituirlo, la desinformación por parte de todos los medios de comunicación convertidos en opositores, hasta el magnicidio, si todo lo anterior fracasa. Todo con tal de recuperar lo que creen que les pertenece y que en aras de lograr un país mejor para los más de 50 millones que lo conformamos, consideran que les fue arrebatado. De nosotros como sociedad, país y nación depende que esto no ocurra, a pesar de la ceguera moral de quienes al simpatizar con tan nefasta ideología, que careciendo muchas veces de lo mínimo para llevar a una vida digna, creen, sienten y piensan que por hacerlo forman parte de ella, sin ver que se valen de ellos como los idiotas útiles que son, mientras miran y se refieren a los demás como chusma. Seguirán apoyándolos y votando por ellos. Nuestra sospechosa posmodernidad y su destructivo pseudocapitalismo. Así llegamos al final de esta sospechosa entrega, mentes queridas que nos siguen y sospechan con nosotros. Reitero, recuerden dar pulgar arriba, suscribirse, compartir el video para que más gente lo vea, nos ayuden. Y sobre todo, recuerden que el pensamiento crítico nos ayuda a no tragar entero. Somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico.